El Centinela, de Arthur Clarke. La próxima vez que vean ustedes la luna llena brillar alta en el sur, examinen atentamente el borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá donde serían las 2 si nuestro satélite fuera un reloj, observarán un minúsculo óvalo oscuro. Cualquiera que posea una vista normal puede descubrirlo. En una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la luna, conocida con el nombre de Mare Crisium, el mar de las crisis. Casi 500 kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas, no había sido explorada nunca hasta que nosotros penetramos en ella a finales del verano de 1996. Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. 2 grandes cargos habían transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar del Mare Serenitatis, a 800 kilómetros. Disponíamos además de 3 pequeños cohetes destinados al transporte a cortas distancias en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes, y los cráteres o elevaciones de una cierta altura son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tenían la menor dificultad en conducirnos hasta donde queríamos ir. Yo era el geólogo, o selenólogo si quieren ser pedantes, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del mare. Habíamos recorrido 1,5 centenares de kilómetros en una semana, bordeando las contrafuentes de las montañas que dominaban la playa de lo que, muchos millones de años atrás, había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado en la Tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, el océano que no conocía mareas había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros, y ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde jamás penetra la luz del sol. Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar, y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros vehículos 5 o 6 veces al día, vestidos con nuestros trajes espaciales, y nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes, o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros. Era una rutina monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados. Y si nos ocurría algún percance siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabe qué nuevos esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del Mare Crisium es un vasto delta, donde hace mucho tiempo algunos desembarcaban en el océano, quizá alimentados por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica, cuando la luna era aún joven. Cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación, un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún 1,5 centenares de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían. A bordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre, y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base, y terminábamos nuestro trabajo. Afuera, las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical. Para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo, tras 8 horas de sueño. Entonces uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas, y alguien conectaba la radio que nos unía a la Tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose comenzaba a llenar la cabina, a uno le resultaba difícil creer que no habíamos regresado a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar, excepto la disminución de nuestro peso y la lentitud con que caían todos los objetos. Era mi turno de preparar el desayuno en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina. Pese a los años transcurridos, recuerdo con extrema claridad aquel momento, porque la radio acababa de transmitir una de mis canciones preferidas, la vieja tonada gala David de las Rocas Blancas. Nuestro conductor estaba allá afuera, embutido en su traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control, escribía algo relativo al trabajo del día anterior, en el diario de a bordo.
Como cualquier ama de casa terrestre, mientras esperaba a que las salchichas se cocieran en la sartén, dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecía no estar a más de 3 kilómetros del tractor, pero sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. En la luna, por supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia. No hay atmósfera que las atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra. Aquellas montañas se elevaban hasta 3000 metros, surgiendo abruptas de la llanura como si alguna erupción subterránea las hubiera hecho emerger a través de la corteza en fusión. No se podía ver la base, ni siquiera de la más próxima, debido a la acusada curvatura de la superficie, ya que la luna es un mundo muy pequeño y el horizonte no estaba a más de 3 kilómetros del lugar donde yo me hallaba. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca, aquellos picos que, antes del nacimiento de la vida sobre la Tierra, habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas de un mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que, un poco más arriba, las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme, cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos, e imaginé que una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Era algo que sucedía a menudo. Cuando la luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, arder con una iridiscencia blanco-azulada debido al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia. Pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría, y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio, hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina me informó que las salchichas del desayuno habían hecho un viaje de casi 400.000 kilómetros para nada. Mientras avanzábamos a través del Mare Crisium aquella mañana, con las montañas irguiéndose a occidente, discutimos sobre el caso, y continuamos discutiendo a través de la radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado sin la menor sombra de duda que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir eran algunas plantas primitivas y sus antecesoras, tan solo un poco menos degeneradas. Esto lo sabía yo tan bien como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. Escuchen, Dije firmemente. quiero subir hasta allí arriba, aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia. Esta montaña tiene menos de 4000 metros, lo que equivale a 700 con gravedad terrestre, y puedo hacérmela en una veintena de horas. Siempre he deseado escalar una de estas colinas y aquí tengo un buen pretexto para hacerlo. Si no te partes el cuello, Dijo Garnet. vas a ser el hazmerreír de la expedición cuando regresemos a la base. De ahora en adelante, esta montaña se llamará seguramente la locura de Wilson. No me partiré el cuello. Dije con firmeza. ¿Quién fue el primero que escaló Pico y Helicon? ¿Pero no eras un poco más joven en aquel entonces? Preguntó suavemente Luis. Una razón más para ir. Dije muy dignamente. Aquella noche nos acostamos pronto, tras conducir el tractor hasta unos 500 metros del promontorio. Garnet vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. Nuestro conductor se sintió muy feliz de quedarse guardando el vehículo. A primera vista, aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la Luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la Tierra. Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1500 metros de la llanura. La escalada no había sido difícil,
pero el esfuerzo al que no estaba acostumbrado había embarado mis miembros y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. Por radio comunicamos nuestro avance al conductor antes de proseguir la escalada. Dentro de nuestros trajes la temperatura era agradablemente fresca, puesto que el sistema de refrigeración anulaba los efectos del ardiente sol y eliminaba al exterior los desechos de nuestra transpiración. Hablábamos raramente, salvo que debiéramos intercambiar instrucciones o discutir acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet. Seguramente que era la empresa más absurda en la que se había embarcado. Yo no podía dejar de darle la razón, al menos en parte, pero el placer de la escalada, la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí y la exaltante visión del paisaje eran para mí una recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día antes, desde una distancia de 50 kilómetros. Se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros, y allá, en aquella explanada, se hallaba el objeto que me había atraído a través de aquella extensión desértica. No era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada a consecuencia del impacto de un meteorito, con los planos de estratificación pulidos y brillantes aún en la inmovilidad eterna e inmutable. La roca no tenía apoyos, de modo que tuvimos que usar un garfio. Mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza cuando lancé el anda de 3 puntas, haciéndola girar sobre mi cabeza. La primera vez falló su presa, y cayó lentamente cuando tironeamos de ella para comprobar su solidez. Al tercer intento las púas se sujetaron sólidamente y ni siquiera el peso combinado de nuestros 2 cuerpos consiguió moverla. Garnet me lanzó una ansiosa mirada. Hubiera podido decirle que deseaba subir yo primero, pero me limité a sonreír a través del cristal del casco y agité la cabeza. Luego, lentamente, sin prisas, inicié el último tramo de la ascensión. Aún enfundado el traje espacial, pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subía a pulso, sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente. Y era esa torturante duda la que me había empujado hasta allí. Bueno, la duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural. Pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones, y había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida, burdamente piramidal, de 2 veces la altura de un hombre, encajada en la roca como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos. Luego, inexplicablemente, sentí una extraña alegría, porque yo amaba la luna, y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Eratóstenes no era la única forma de vida que había producido cuando era joven. Los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos. Después de todo, había existido una civilización lunar, y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con 1.000.000 de años de retraso no me preocupaba. Tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro comenzaba a funcionar de nuevo normalmente, analizando, planteando preguntas. ¿Qué era aquella construcción? ¿Un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? Si era una construcción habitable, ¿por qué la habían edificado en un lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña religión invocando a sus divinidades para que les salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies resplandecientes que me cegaban aún. Pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella, siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar, y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Luego observé algo que hizo que los cabellos se me erizaran en la nuca. Algo tan trivial e inocuo que quizá cualquier otro nunca lo hubiera visto.
Ya he dicho que la explanada había sido torturada por la caída de los meteoritos, de tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico, ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo, tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo en el centro del cual se hallaba la pirámide, como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento, pero incesante bombardeo del espacio. Sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares, y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato. Avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada y le hice señas de que subiera, porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar. Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo. Me incliné y tomé un fragmento de roca, y lo lancé, sin excesiva fuerza, hacia el brillante enigma. Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido, pero se limitó a caer al suelo, como si hubiera chocado con una superficie curva. Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina, que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún, y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo. Por lo que sabía, podía hallarme incluso condenado para siempre, como si hubiera penetrado en la atmósfera silenciosa y letal de una pila atómica no aislada. Recuerdo que me giré hacia Garnet, que se había reunido conmigo y permanecía inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle, y me dirigí hacia el borde de la explanada esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. Allí, delante de mí, se extendía el Mare Crisium, extraño y fascinante para casi toda la humanidad, pero conocido y tranquilizador para mí. Levanté la mirada hacia la hoz de la tierra, que yacía en su cuna de estrellas, y me pregunté qué habían ocultado sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. ¿Era la humeante jungla del Carbonífero, la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios para conquistar la tierra firme? ¿O un periodo más anterior aún, el periodo de la soledad, antes de que la vida iniciara su desarrollo? No me pregunten por qué no intuía antes la verdad, que ahora me parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento, me había convencido a mí mismo de que la aparición cristalina debía de haber sido construida por una raza que había vivido en el remoto pasado lunar. Pero de pronto, con una terrible fuerza, me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera a la luna como lo era yo. En el transcurso de 20 años de exploraciones no habíamos hallado ningún otro rastro de vida a excepción de algunas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, aún moribunda, podía dejar tan solo una única prueba de su existencia. Volví a mirar la resplandeciente pirámide y me pareció más extraña que nunca a cualquier cosa perteneciente a la luna. Y entonces, de golpe fui sacudido por un estallido de risa histérica, provocado por la excitación y la excesiva fatiga, porque me había parecido que la pirámide me dirigía la palabra y me decía: «Lo siento, pero yo tampoco soy de aquí». Hemos necesitado 20 años para conseguir romper aquel invisible escudo y alcanzar la máquina encerrada en aquellas paredes de cristal. Lo que no hemos podido comprender lo hemos destruido finalmente con la salvaje potencia de la energía atómica, y he podido ver los fragmentos de aquel hermoso y brillante objeto que descubriera allí, en la cima de la montaña. No significaban absolutamente nada. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se hallaba mucho más allá de nuestro horizonte, quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos cada vez más, ahora que hemos alcanzado otros planetas y sabemos que solo la Tierra ha sido cuna de vida inteligente en nuestro sistema. Una civilización antiquísima y desconocida perteneciente a nuestro mundo no podría haberla construido, ya que el espesor del polvo meteórico en la explanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo comenzó a posarse antes de que la vida hiciera aparición en la Tierra. Cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual, algo que venía de las estrellas pasó a través del sistema solar. Dejó aquella huella de su paso y prosiguió su camino, hasta que nosotros la destruimos. Aquella máquina cumplió su cometido, y empiezo a intuir cuál era. Alrededor de 100.000 millones de estrellas giran en el círculo de la Vía Láctea, y, hace mucho tiempo, otras razas de mundos pertenecientes a otros soles deben de haber alcanzado y superado el estadio en el que ahora nos hallamos nosotros. Piensen en una tal civilización,
muy lejana en el tiempo, cuando la creación era aún tibia, dueña de un universo tan joven que la vida había surgido tan solo en una infinitésima parte de mundos. La soledad de aquel mundo es algo imposible de imaginar. La soledad de los dioses que miran a través del infinito y no hallan a nadie con quien compartir sus pensamientos. Deben de haber explorado las galaxias como nosotros los mundos. Por todos lados había mundos, pero estaban vacíos, o a lo sumo poblado de cosas que se arrastraban y eran incapaces de pensar. Así debía ser nuestra Tierra, con el humo de los volcanes ofuscando aún el cielo, cuando la primera nave de los pueblos del alba surgió de los abismos más allá de Plutón. Rebasó los planetas exteriores apresados por el hielo, sabiendo que la vida no podía formar parte de sus destinos. Alcanzó y se detuvo en los planetas interiores, que se calentaban al fuego del sol, esperando a que comenzara su historia. Aquellos observadores deben de haber observado la Tierra, sobrevolando la estrecha franja entre los hielos y el fuego, llegando a la conclusión de que aquel debía ser el hijo predilecto del Sol. Allí, en un remoto futuro, surgiría la inteligencia, pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas y nunca regresarían por aquel mismo camino. Así pues, dejaron un centinela, uno de los millones que deben existir esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos en los cuales vibra la promesa de la vida. Era un faro que, a través de todas las edades, señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Quizás ahora comprendan por qué la pirámide de cristal fue instalada en la Luna y no en la Tierra. A sus creadores no les importaban las razas que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo si dábamos prueba de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la Tierra, nuestra cuna. Este es el desafío que, antes o después, se plantea a todas las razas inteligentes. Es un desafío doble, porque depende de la conquista de la energía atómica y de la decisiva decisión entre la vida y la muerte. Una vez superado este punto crítico, era tan solo cuestión de tiempo de que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro. Ahora ya no emite señal alguna, y aquellos encargados de su escucha deben de haber vuelto su atención hacia la Tierra. Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización, aún en su infancia, pero deben ser viejos, muy viejos, y a menudo los viejos son morbosamente celosos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de esas nebulosas estelares están acudiendo los emisarios. Si me permiten hacer una comparación bastante vulgar, hemos tirado del aparato de alarma, y ahora no podemos hacer otra cosa más que esperar. Y sinceramente, no creo que tengamos que esperar mucho. Vendrán lluvias suaves, de Ray Bradbury. La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, las 7. Como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las 7:09, hora del desayuno, las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro, y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de tocineta, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina. En la ciudad de Allende, California. Repitió 3 veces la fecha, como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las 8:01, tic-tac, las 8:01, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido, las 8:01. Pero las puertas no golpearon. Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja. Lluvia, lluvia, aléjate. Zapatones impermeables, hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garaje tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30, los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero,
donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. «¡Las 9:15!», cantó el reloj. «¡La hora de la limpieza!». De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única casa que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas, llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico, un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire. Y frente al niño, una niña, con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas 5 manchas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, qué bien había guardado la casa su propia paz. Con qué cuidado había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y cómo los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron. Había cerrado herméticamente persianas y puertas, con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía, sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido, y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El mediodía. Un perro huyó, temblando, en el balcón. La puerta de la calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia. Pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro, como un Baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta, el horno preparaba unos panqueques que llenaban la casa con aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto, echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, y cayó muerto. Durante 1 hora estuvo tendido en la sala. Las 2, cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición, y salieron murmurando, suavemente, como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto, y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2:35. Unas mesas de bridge surgieron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de ensalada de huevo. Sonó una música. Pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las 4, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las 4:30. Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto.
Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire caluroso y tranquilo, unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros, y el perezoso ronroneo de un león. Y había un galope de ocapis, y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía, como otros casos, sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrasadas, kilómetro tras kilómetro, y en un cielo interminable y cálido. Los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua clara y caliente. Las 6, las 7, las 8. Los platos aparecieron y desaparecieron, como manipulados por un mago. Y en la biblioteca se escuchó un clic. En la mesita de metal, frente al hogar donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarro humeante, con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las 9. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin, elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Será Tisdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves y olores de tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido, y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego, y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y a la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. El fuego ardió en el hogar de piedra, y el cigarro cayó en el cenicero, un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas, y sonaba la música. A las 10 la casa empezó a morir. Soplaba el viento. La rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante, las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego!, gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linóleo, por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro: ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse. Las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto, en 10 millones de chispas furiosas, y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más, y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de agua mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y limpiado platos estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de Picassos y de Matisses, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después, el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot, y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta. Y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente, y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván llegó hasta las bombas. ¡Una explosión! El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso,
y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: ¡fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos. Y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos. Las panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora. Tocaron música, segaron el césped con una segadora automática, o movieron frenéticamente un paraguas, dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y abría con violencia. Ocurrieron 1000 cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca, una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación. Hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de tocineta que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que siseó histéricamente. El derrumbe. El desván se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano, el sótano al subsótano. La congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora se asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared una última voz repetía y repetía, una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2026. 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 Servir al hombre, por Damon Knight. Los canamitas no eran muy atractivos, es cierto. Parecían un poco cerdos y un poco hombres, y esta no es una combinación agradable. Verlos por primera vez era un auténtico shock. Este era su hándicap. Cuando una cosa con el aspecto de una fiera viene de las estrellas y te ofrece un regalo, te sientes inclinado a no aceptarlo. No sé cómo esperábamos que fueran los visitantes interestelares, es decir, los que habíamos pensado alguna vez en ello. Quizá ángeles, o bien algo demasiado extraño para ser realmente espantoso. Posiblemente fue por eso que nos horrorizamos tanto y experimentamos tal repugnancia cuando aterrizaron en sus grandes naves y vimos cómo eran en realidad. Los canamitas eran bajos y muy peludos, con pelos gruesos y erizados de un color gris marrón en todo su cuerpo abominablemente rechoncho. Su nariz parecía una trompa y tenían ojos muy pequeños y manos muy gruesas de 3 dedos cada una. Llevaban tirantes de cuero verde y pantalones cortos, pero creo que los pantalones eran una concesión a nuestras ideas sobre decencia pública. La ropa estaba cortada a la última moda, con bolsillos verticales y medio cinturón en la parte posterior. Sea como fuere, los canamitas tenían sentido del humor. Había 3 de ellos en aquella sesión de la ONU, y puedo asegurarles que su presencia en una solemne sesión planetaria resultaba muy extraña. 3 rechonchas criaturas con aspecto de cerdo, vestidas con tirantes verdes y pantalones cortos, sentadas a la larga mesa de debajo de la tarima, rodeadas por los bancos atestados de delegados procedentes de todas las naciones. Estaban correctamente erguidos y miraban cortésmente a todos los oradores. Sus orejas planas caían por encima de los audífonos. Creo que más tarde aprendieron todos los idiomas humanos, pero en aquella época solo sabían francés e inglés.
Parecían completamente a sus anchas, y esto, junto con su sentido del humor, fue algo que me impulsó a experimentar cierta simpatía hacia ellos. Yo formaba parte de la minoría, no creía que fueran a atacar el mundo. Habían explicado que lo único que querían era ayudarnos, y yo les creí. Como traductor de la ONU, mi opinión no importaba, pero me pareció que su venida era lo mejor que había ocurrido jamás a la Tierra. El delegado de Argentina se puso en pie y dijo que su gobierno estaba interesado en la demostración de una nueva y barata fuente de energía que los canamitas habían realizado en la sesión precedente, pero que el gobierno argentino no podía comprometerse en cuanto a su política futura sin un examen mucho más concienzudo. Era lo que decían todos los delegados, pero yo tuve que prestar particular atención al señor Valdés, porque tenía cierta tendencia a tartamudear y su dicción era mala. No tropecé con demasiadas dificultades en la traducción, y solo tuve una o dos vacilaciones, tras lo cual conecté la línea polaco-inglés para oír cómo se las arreglaba Gregory con Jankiewicz. Jankiewicz era la cruz que Gregory tenía que soportar, igual que Valdés era la mía. Jankiewicz repitió las observaciones anteriores con unas cuantas variaciones ideológicas, y entonces el secretario general cedió la palabra al delegado de Francia, que presentó al doctor Denis Levesque, el criminalista, y se procedió a introducir una gran cantidad de complicados aparatos. El doctor Levesque hizo hincapié en que la cuestión que preocupaba a mucha gente había sido expresada por el delegado de la URSS en la sesión precedente, al inquirir ¿cuál es el móvil de los canamitas? ¿Qué se proponen al ofrecernos estos regalos sin precedentes, sin pedir nada a cambio? A continuación, el doctor dijo: a petición de varios delegados y con el pleno consentimiento de nuestros huéspedes, los canamitas, mis compañeros y yo hemos elaborado una serie de pruebas con los aparatos que ven ustedes aquí. Ahora las repetiremos. Un murmullo agitó la cámara. Hubo una descarga de flashes, y una de las cámaras de televisión pasó a enfocar el cuadro de instrumentos del equipo del doctor. Al mismo tiempo, la enorme pantalla de televisión que había detrás del podio se encendió, y vimos las esferas de 2 cuadrantes, con sus respectivas manecillas en el cero, y una tira de papel con una aguja inmovilizada sobre ella. Los ayudantes del doctor estaban fijando unos alambres a las sienes de uno de los canamitas, anudando un tubo de goma envuelto en lona alrededor de su antebrazo, y pegando algo a la palma de su mano derecha. En la pantalla, vimos que la tira de papel empezaba a moverse, y la aguja trazaba un lento zigzag a lo largo de ella. Una de las manecillas empezó a saltar rítmicamente, la otra dio una sacudida y se detuvo, oscilando ligeramente. Estos son instrumentos habituales para comprobar la verdad de una afirmación, dijo el doctor Levesque. Nuestro primer objetivo, puesto que la fisiología de los canamitas es desconocida para nosotros, fue determinar si reaccionaban o no a estas pruebas del mismo modo que los humanos. Ahora repetiremos uno de los muchos experimentos que fueron realizados con el fin de averiguarlo. Señaló la primera esfera. Este instrumento registra el latido cardíaco del sujeto, muestra la conductividad eléctrica de la piel en la palma de su mano, una medida de transpiración que aumenta con el esfuerzo, y señalando hacia la tira de papel y la aguja, muestra el tipo de intensidad de las ondas eléctricas que emanan de su cerebro. Se ha demostrado, con sujetos humanos, que todas estas lecturas varían sensiblemente si el sujeto dice la verdad o no. Tomó 2 cartulinas, una roja y una negra. La roja era un cuadrado de 1 metro de lado aproximadamente. La negra era un rectángulo de 1,5 metros de largo. Se volvió hacia el canamita. ¿Cuál de los dos es más largo? El rojo, dijo el canamita. Las 2 agujas saltaron violentamente, al igual que la línea trazada sobre el papel. Repetiré la pregunta, dijo el doctor. ¿Cuál de los dos es el más largo? El negro, contestó la criatura. Esta vez los instrumentos continuaron su ritmo normal. ¿Cómo llegaron a este planeta?, preguntó el doctor. Andando, repuso el canamita. Los instrumentos volvieron a reaccionar, y un coro de risas ahogadas invadió la cámara. Una vez más, dijo el doctor. ¿Cómo llegaron a este planeta? En una nave espacial, contestó el canamita, y los instrumentos no saltaron. El doctor se enfrentó de nuevo con los delegados. Se realizaron muchos de estos experimentos, dijo, y mis colegas y yo mismo estamos convencidos de que los mecanismos son efectivos. Ahora, se volvió hacia el canamita, pediré a nuestro distinguido huésped que conteste a la pregunta formulada en la última sesión por el delegado de la URSS, es decir, ¿cuál es el motivo de que los canamitas ofrezcan estos regalos a los habitantes de la Tierra? El canamita se levantó. En inglés dijo: en mi planeta hay un proverbio. Hay más misterios en una piedra que en la cabeza de un científico.
Los fines de los seres inteligentes, aunque a veces parezcan oscuros, son muy sencillos si se comparan con las complejidades del universo natural. Por lo tanto, espero que los habitantes de la Tierra me comprendan y me crean si les digo que nuestra misión en su planeta es simplemente esta: traerles paz y muchas cosas que nosotros mismos disfrutamos y que en el pasado hemos llevado a otras razas esparcidas por toda la galaxia. Cuando su mundo deje de tener hambre, cuando deje de haber guerras y sufrimientos innecesarios, nos consideraremos recompensados. Y las agujas no saltaron ni una sola vez. El delegado de Ucrania se puso en pie de un salto, solicitando que se le cediera la palabra, pero el tiempo había finalizado y el secretario general cerró la sesión. Encontré a Gregory cuando salíamos de la cámara de la ONU. Su rostro estaba encarnado de excitación. ¿Quién ha promovido este circo?, preguntó. Las pruebas me han parecido veraces, le dije. ¡Un circo!, exclamó con vehemencia. Una farsa de segundo orden. Si eran veraces, Peter, ¿por qué se ha suprimido el debate? Seguramente mañana habrá tiempo para el debate. Mañana el doctor y sus instrumentos estarán de vuelta en París. Pueden ocurrir muchas cosas antes de mañana. En nombre del cielo, ¿cómo es posible que alguien confíe en unos seres que parecen alimentarse de niños? Me sentí un poco molesto. Repuse. ¿Estás seguro de que no te preocupa más su política que su aspecto? Él repuso, bah, y se alejó. Al día siguiente empezaron a llegar informes de todos los laboratorios gubernamentales del mundo donde la fuente energética de los canamitas estaba siendo verificada. Eran tremendamente entusiastas. Yo no entiendo de estas cuestiones, pero parecía que aquellas pequeñas cajas de metal proporcionarían más energía eléctrica que una pila atómica, por casi nada y para casi siempre. Y se decía que eran tan baratas de fabricar que todo el mundo podría tener una. A primeras horas de la tarde, se sabía que 17 países ya habían empezado a edificar fábricas para elaborarlas. Al día siguiente, los canamitas mostraron los planos y muestras de un aparato que incrementaría la fertilidad de cualquier terreno cultivable de un 60 a un 100%. Aceleraba la formación de nitratos en el subsuelo, o algo parecido. Ya no se hablaba de otra cosa más que de los canamitas. Al día siguiente de esto, lanzaron su bomba. Ahora ya disponen de energía potencialmente ilimitada y mayor suministro alimenticio, dijo uno de ellos. Señaló con su mano de 3 dedos hacia un instrumento que se encontraba sobre la mesa que había junto a él. Era una caja colocada encima de un trípode, con un reflector parabólico en la parte anterior. Hoy les ofrecemos un tercer regalo que, por lo menos, es tan importante como los 2 primeros. Hizo señas a los cámaras de la televisión para que tomaran un primer plano del aparato en cuestión. Entonces cogió una gran cartulina cubierta de dibujos y rótulos en inglés. Nosotros lo vimos en la pantalla de encima del podio. Todo era claramente legible. Nos han informado que esta emisión se transmite a todo su mundo, dijo el canamita. Deseo que todos los que tengan equipo apropiado para tomar fotografías de la pantalla de televisión lo utilicen. El secretario general se inclinó hacia adelante y formuló vivamente una pregunta que el canamita ignoró. Este aparato, dijo, proyecta un campo en el cual ningún explosivo, sea de la naturaleza que fuere, pueda estallar. Reinó un silencio expectante. El canamita dijo, ya no puede ser suprimido. Si una nación lo tiene, todas deben tenerlo. Como nadie parecía comprender, explicó bruscamente, no habrá más guerras. Esta fue la mayor novedad del milenio, y resultó perfectamente cierta. Sucedió que los explosivos a los que se refería el canamita incluían las explosiones de gasolina y diésel. Hicieron simplemente imposible que se armara o equipara un ejército moderno. Naturalmente, hubiéramos podido volver a los arcos y flechas, pero esto no habría satisfecho a los militares. Y mucho menos después de tener bombas atómicas y todo el resto. Además, no habría ninguna razón para hacer la guerra. Todas las naciones tendrían pronto de todo. Nadie volvió a dedicar otro pensamiento a los experimentos con el detector de mentiras, ni preguntó a los canamitas cuál era su política. Gregory se sintió desconcertado. No tenía nada con qué probar sus sospechas. Abandoné mi empleo en la ONU unos meses después, porque preví que de todos modos tendría que acabar haciéndolo. En aquel momento, la ONU estaba en auge, pero al cabo de 1 o 2 años no tendrían nada que hacer. Todas las naciones de la Tierra estaban en camino de bastarse a sí mismas, no iban a necesitar mucho arbitraje. Acepté un puesto de traductor en la embajada canamita, y fue allí donde volví a tropezarme con Gregory. Me alegré de verle, pero no pude imaginarme lo que estaba haciendo allí. Pensaba que estabas en la oposición, le dije. No irás a decirme que te has convencido de la bondad de los canamitas. Me pareció avergonzado. Sea como fuere, no eran lo que yo creía, dijo. Viniendo de él, esto era una verdadera concesión, y lo invité a bajar al bar de la embajada para tomar una copa. Era un lugar muy íntimo,
y él se puso confidencial al segundo daiquiri. Me fascinan, dijo. Aún detesto instintivamente su aspecto. Esto no ha cambiado, pero me sobrepongo. Evidentemente tú tenías razón, no querían hacernos más que bien. Pero, ¿sabes? Se inclinó por encima de la mesa. La pregunta del delegado soviético no fue contestada. Me temo que solté una carcajada. No, hablo en serio. Prosiguió. Nos contaron lo que querían hacer, traerles la paz y muchas cosas que nosotros mismos disfrutamos. Pero no dijeron por qué. ¿Por qué los misioneros? ¡Tonterías!, exclamó airadamente. Los misioneros tienen un motivo religioso. Si estas criaturas tienen una religión, nunca han hablado de ella. Te diré aún más, no enviaron a un grupo de misioneros, sino a una delegación diplomática, a un grupo que representaba la voluntad y política de todo su pueblo. Ahora bien, ¿qué tienen que ganar los canamitas, como pueblo o como nación, con nuestro bienestar? Yo dije, ¿cultura? ¿Qué cultura ni qué bobadas? No, es algo menos evidente, algo oscuro que pertenece a su psicología y no a la nuestra. Pero confía en mí, Peter, no existe una cosa tal como el altruismo completamente desinteresado. De una forma u otra, tienen algo que ganar. Y esa es la razón por la que estés aquí, dije. Intentar averiguarlo, ¿verdad? Exacto. Quería formar parte de uno de sus grupos de intercambio con destino a su planeta natal. Pero no pude. El cupo estaba lleno una semana después de que hicieran el anuncio. En lugar de esto, estoy estudiando su idioma. Y ya sabes que el idioma refleja las características básicas de las personas que lo utilizan. Ya domino bastante bien su jerga lingüística. No es muy difícil, la verdad, y me está proporcionando algunos indicios. Algunas expresiones son muy parecidas a las nuestras. Estoy seguro de que no tardaré en encontrar la solución. Todo es cuestión de estudio, dije y volvimos a trabajar. A partir de entonces vi a Gregory con frecuencia y me mantuvo informado de sus progresos. Un mes después de aquella primera entrevista, lo encontré enormemente excitado. Dijo que había conseguido obtener un libro de los canamitas y que estaba intentando descifrarlo. Escribían en ideogramas, peores que los chinos, pero estaba decidido a desentrañarlo aunque le costara años. Quería que yo le ayudara. Bueno, me interesó a pesar mío, pues sabía que sería una larga tarea. Pasamos algunas tardes juntos, trabajando con material extraído de los tablones de anuncios canamitas y sitios por el estilo, así como del diccionario inglés canamita extremadamente limitado que proporcionaban al personal. Al principio me remordía la conciencia acerca del libro robado, pero gradualmente fui sintiéndome absorbido por el problema. Al fin y al cabo, los idiomas son mi fuerte. No pude evitar sentirme fascinado. Desciframos el título a las pocas semanas. Era «Cómo servir al hombre». Evidentemente un manual que distribuían entre los nuevos miembros canamitas del personal de la embajada. Ahora llegaban continuamente, un cargamento una vez al mes. Estaban abriendo toda clase de laboratorios de investigación, clínicas y así sucesivamente. Si en la Tierra había alguien que desconfiaba de ellos aparte de Gregory, debía encontrarse en el Tíbet. Era asombroso ver los cambios que se habían forjado en menos de un año. Ya no había ejércitos permanentes, ni escasez, ni desempleo. Cuando tomabas un periódico no veías las palabras bomba H o V2. Las noticias siempre eran buenas. Resultaba difícil acostumbrarse a ello. Los canamitas estaban trabajando en bioquímica humana, y en nuestra embajada corría la voz de que estaban a punto de anunciar métodos para hacer nuestra raza más alta, más fuerte y más sana. Prácticamente una raza de superhombres. Y ya tenían una cura potencial para las enfermedades cardíacas y el cáncer. Estuve 15 días sin ver a Gregory después de haber descifrado el título del libro. Me fui de vacaciones a Canadá. Al volver, me quedé impresionado al observar el cambio que había experimentado. ¿Qué pasó, Gregory?, le pregunté. Pareces el demonio en persona. Bajemos al bar. Fui con él, y se tomó un escocés de un solo trago como si lo necesitara. Vamos, hombre, ¿qué es lo que pasa?, apremié. Los canamitas me han incluido en la lista de pasajeros de la próxima nave de intercambio, dijo. A ti también, de lo contrario no estaría hablando contigo. Bueno, dije, pero... no son altruistas. Intenté razonar con él. Le hice notar que habían convertido la Tierra en un paraíso comparándola con lo que era antes. Él se limitó a menear la cabeza. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué hay de las pruebas realizadas con el detector de mentiras? Una farsa, replicó sin calor. Ya te lo dije en su momento. Sin embargo, en aquella ocasión dijeron la verdad. ¿Y el libro?, pregunté, molesto. ¿Qué hay de ese cómo servir al hombre? Eso no te lo dieron para que lo leyeras. Está escrito en serio. ¿Cómo puedes explicarlo? He leído el primer párrafo de ese libro, dijo. ¿Por qué crees que llevo una semana sin dormir? ¿Por qué?, inquirí yo, y él esbozó una extraña sonrisa. Es un libro de cocina, repuso.
La última pregunta, por Isaac Asimov. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por $5, hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitente luminoso. Kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en manera ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación, de 1,5 kilómetros de diámetro, que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar. 7 días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública, para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban, y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. «Es asombroso cuando uno lo piensa», dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. «Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante, gratis. Suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro. Y no echar de menos la energía empleada, toda la energía que podremos usar por siempre y siempre y siempre». Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. «No para siempre», dijo. «Ay, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert». «Entonces no es para siempre». «Muy bien, entonces durante miles de millones de años. 20,000 millones, tal vez. ¿Estás satisfecho?» Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos, y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20,000 millones de años no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superarán el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón 1,000,000 de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, yo lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel, malhumorado. Se portó muy bien. ¿Y quién dice que no?
Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es lo que digo. Estamos a salvo por 20,000 millones de años, pero... ¿y luego? Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro. Y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adele se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando, y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando nada. Seguro que lo estás pensando. Eres malo en lógica, ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón, corrió a refugiarse en el monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a aguacerse bajo otro. Entiendo, no me grites, dijo Adele. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también. Por supuesto, murmuró Lupov. Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años. El Sol durará 20,000 millones de años, y tal vez las enanas durarán 100,000 millones por mejores que sean. Pero en 1 trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo, eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adele, tocando en su amor propio. ¿Tú qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien, ¿y quién dice que no? Pues tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste para siempre. Esa vez le tocó a Adele oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? ¿Algún día? Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto $5 a que no es posible. Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo suficientemente sobrio para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud, aún después que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple, como esta. ¿Cómo puede reducirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron 5 palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay apuesta, murmuró Lupov, y salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodin y Gerrodet, primera y segunda, observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio, en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante, centrado. «Es X-23», dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando: «¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado!» «Tranquilas, niñas», dijo rápidamente Gerrodin. «¿Estás seguro, Gerrod?» «¿De qué hay que estar seguro?», preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba microvac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Gerrod que el AC al final de microvac quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso.
Los ojos de Geraldine estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra. ¿Por qué, caramba?, preguntó Gerald. No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay 1 millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego agregó, después de una pausa reflexiva: te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo en que aumenta la raza. Lo sé, respondió Geraldine con tristeza. Geraldine I dijo de inmediato: nuestra microvac es la mejor microvac del mundo. Eso creo yo también, repuso Gerald, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una microvac propia, y Gerald estaba contento de ser parte de su generación, y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta, se llamaban ACs planetarias. Durante 1000 años habían crecido constantemente en tamaño, y luego, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transistores, hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerald se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac, que por primera vez había domado al Sol, y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas y tantos planetas, suspiró Geraldine, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Gerald con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá?, preguntó Geraldine II con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía? ¿Como a mi robot? Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Geraldine I lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. Ay, mira lo que has hecho, susurró Geraldine, exasperada. ¿Cómo podría saber que iba a asustarla?, respondió Gerald también en un susurro. Pregúntale a la microvac, gimió Geraldine I. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Vamos, dijo Geraldine. Con eso se tranquilizarán. Geraldine II ya estaba echando a llorar también. Gerald se encogió de hombros. Ya está bien, queridas. Le preguntaré a microvac, no se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a microvac y agregó rápidamente: imprimir la respuesta. Gerald retiró la delgada cinta de celufilm y dijo alegremente: miren, microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. ¿Y ahora, niñas?, Geraldine dijo. Es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerald leyó las palabras en el celufilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. VJ-23X de la MED miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo: ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo VJ-23X, me rehúso a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. VJ-23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo, hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó 1 millón de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años.
VJ23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto. Saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. No todavía. No soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado 2 más. Otra década, 4 más. En 100 años habremos llenado 1000 galaxias. En 1000 años, 1.000.000 de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? VJ23X dijo: como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitan para trasladar galaxias de individuos de una a la otra. Muy buena observación. La humanidad ya consume 2 unidades de energía solar por año. La mayor parte de esa energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia sola gasta 1000 unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos 2 de ellas. De acuerdo, pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación, ¿eh? Muy buena observación. ¿Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar? ¿O con calor disipado?, preguntó MQ-17J, con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la galáctica AC. VJ23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica AC que servía a toda la humanidad, y a su vez era parte integral suya. MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la galáctica AC. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la galáctica AC tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17J preguntó a su contacto AC: ¿es posible revertir la entropía? VJ23X, sobresaltado, dijo de inmediato: mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo?, preguntó MQ-17J. El sonido de la galáctica AC los sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC del escritorio. Dijo: datos insuficientes para respuesta esclarecedora. VJ23X dijo: ¿ves? Entonces los hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad. Una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero, ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime. ¿Y tú? Soy D-Sub-1. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia, y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente, C-Prime dijo.
¿En cuál? No sabría decirte. La Universal AC debe estar enterada. ¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas, por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado, vago y distante, un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía en curiosidad por ver esa galaxia y gritó: Universal AC, ¿en qué galaxia se originó el hombre? La Universal AC oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente. C-Prime solo sabía de un hombre, cuyos pensamientos había penetrado a distancia sensible de la Universal AC, y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser eso toda la Universal AC? Había preguntado C-Prime. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso C-Prime lo sabía, en que algún hombre tuvo en parte construir la Universal AC. Cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de 1 millón de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime. No con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias, donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra, y C-Prime resopló de desilusión. D-Sub-Gun, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto: ¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? La Universal AC respondió: La estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca. ¿Los hombres que la habitaban murieron? Preguntó C-Prime, sobresaltado y sin pensar. La Universal AC respondió: Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Sí, por supuesto, dijo C-Prime, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. D-Sub-Gun dijo: ¿Qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Y tú y yo con ellos. Llevará millones de años. No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. Universal AC, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? D-Sub-Gun dijo, divertido: Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía. Y la Universal AC respondió: Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en D-Sub-Gun, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a 1 trillón de años luz de distancia, o en la estrella siguiente a la de C-Prime. No importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por 1 trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo: El universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor, a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas.
algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada 1000 estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo: cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo: ¿es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC. La AC los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio, estaba en el hiperespacio, y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. Cósmica AC, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La cósmica AC dijo: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó: recoge datos adicionales. La cósmica AC dijo: lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento, preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica AC respondió: ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó: ¿cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? La cósmica AC respondió: los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso?, preguntó el hombre. La cósmica AC respondió: sí. El hombre dijo: esperaremos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de 3 trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental, en forma tal que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo: AC, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? AC respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó, y solo AC existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron, y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta, que nunca había sido respondida desde la época en que 2 técnicos en computación, medio alcoholizados, 3 trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora, que era para AC mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado a su fin. No quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto, y sucedió que AC aprendió a cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La pregunta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo, y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo: ¡hágase la luz! Y la luz se hizo.